voy a intentar esta conversación un poco en torno a los, digamos, que yo llamaría los desafíos de la juventud en Honduras, y en este contexto de los desafíos, la emergencia, digamos, del fenómeno de las maras y pandillas. Yo creo que es importante decir, bueno, que Honduras es un país con una población joven. Prácticamente el 65% de la población tiene abajo de 28 años, por lo tanto estamos hablando de una población muy joven, y como tal a la juventud, como vamos a ver, le afectan y está condicionada por todos los procesos económicos, sociales, políticos, culturales. Emergen como dos también, digamos, dos actores, digamos, de los jóvenes. Uno es el joven delincuente y otro es el joven en maras y pandillas. Y aquí hay dos racionalidades distintas. El joven delincuente es el que ve es todo este contexto, digamos, de oportunidades del país, y bajo una racionalidad medio fin, dice, no, termino la secundaria, si termina la secundaria, un joven, la posibilidad que tiene en Honduras es de tener un salario de $50 al mes, si podemos decirlo así. O muy poca posibilidad de ingresar a educación superior o ingresar a educación media, algunos. Entonces, muy racionalmente, la decisión del joven delincuente es, bueno, voy a robar para vivir. En cambio, y el otro joven es el joven que se va a la mara y la pandilla en búsqueda de otra racionalidad, que es la búsqueda más de la identidad, más de cierto tipo de arraigos. De hecho, es interesante y es muy importante en el caso de Honduras hacer esta distinción, porque, bueno, ha habido toda una estigmatización, digamos, de los jóvenes en maras y pandillas, pero si uno ve los datos, del 100% de la criminalidad juvenil, solo en promedio un 16% es de jóvenes que están en maras y pandillas. Es decir, los que roban, sobre todo, en promedio solo es un 16%. El otro 84% es del joven delincuente, que no está en maras y pandillas y que actúa bajo otra racionalidad. Bien, pero entonces Honduras, digamos que hay ciertas condicionantes, ciertos factores en torno a los cuales uno puede ver por qué emerge, digamos, toda esta problemática, tanto del joven delincuente como de las maras y pandillas. Solo para poner algunos datos de contexto, prácticamente desde 1990 hasta el 2015, de acuerdo a la encuesta de hogares, podemos ver que en promedio el 63% de los hogares están en condición de pobreza. Si bien es una pobreza hasta cierto punto rural, pero cada vez viene aumentando más la pobreza urbana. Y luego, de este 63% de hogares, que esto sería prácticamente en personas sería un 80%, digamos, de personas en condición de pobreza, pero del 80% y del 100%, digamos, de personas en condición de pobreza, el 40% del total de pobres son personas entre 15 y 24 años. O sea que estamos hablando que la pobreza afecta directamente a los jóvenes. Y luego, si vemos también la tasa de desocupación y desempleo, el rango en Honduras es relativamente, ha sido de un 5 o 6%, pero en realidad hay mucho subregistro, ¿verdad? En realidad es muy alto el subempleo, pero digamos, dentro de ese 6%, la tasa de desocupación entre 19 y 29 años es de 9%, o sea que es más alta. Y luego, en promedio también, especialmente en educación secundaria, vemos que hay un 65% de déficit, es decir, el sistema no logra, solo logra cubrir tanto con la oferta pública como con la oferta privada
solo un 35%, digamos, de los jóvenes que deberían de ingresar a la educación secundaria, solo logra hasta ahora absorber el 35%. Luego también otro dato de contexto es, tenemos que un poco más de un tercio de las familias hondureñas son monoparentales y con jefatura femenina. Y según los datos y según todas las encuestas, bueno, la mayoría de jóvenes en riesgo social o que están en maras y pandillas venían de una familia con jefatura femenina, porque prácticamente la madre no era, tiene que emigrar, es por lo general la mujer la que ha migrado, digamos, y quedaban o con las abuelas o con las vecinas, digamos. Y luego, bueno, también nos encontramos con en el marco en Honduras de una sociedad, por el mismo hecho de estar cerca, digamos, de Estados Unidos, en donde el acceso, por decirlo así, a la modernidad, a la tecnología, a la información, es muy directo y los jóvenes están expuestos, pues, o sea, ven otra realidad, pues, ven otra realidad, una realidad muy distinta a la que están viviendo. Entonces, todos estos elementos o factores, o sea, en una sociedad en donde el mayor porcentaje de la población es joven, con un 63% de pobreza, donde la mayoría de jóvenes están en situación de pobreza, con falta de oportunidades laborales y educativas, realmente genera una serie de condiciones, digamos, para que los jóvenes o busquen migrar, que son la mayoría, o directamente la delincuencia, o la maripandía, o lo que tenemos ahora también, que es diferente, que es el joven que se asocia al crimen organizado. De hecho, hay estudios que dicen los jóvenes, prefiero vivir 25 años, pero sé que 5 años de mi vida, si me uno al crimen organizado o al narcotráfico, lo voy a vivir bien, con recursos, y probablemente voy a sacar a mi familia de la pobreza.